cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saludamos a todos los televidentes que siguen a través de las redes sociales la celebración de la Santa Eucaristía y los que nos siguen también a través de sus televisores. Oremos por cada uno de nosotros. Oremos los unos por los otros, que esa oración es escuchada por el Señor. Nos trae la Iglesia hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Por eso utilizamos el color rojo. Significa la sangre derramada por quienes dieron testimonio por el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos, te pedimos, que la gloriosa muerte que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio esplendor perpetuo, nos otorgue incesante protección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, justificándose a sí mismo y cancelando la culpa del que apela a la fe en Jesús. Y ahora,
¿Dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles. Sí, es verdad que no hay más que un Dios. Él absuelve a los circuncisos en virtud de la fe y a los no circuncisos también por la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Entre tus oídos atentos a la súplica del Señor. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? De ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día. Lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La figura de San Ignacio de Antioquía es una figura muy apasionante. Por eso vale la pena que hoy hablemos un poco de San Ignacio. Es uno de los padres de la Iglesia y más concretamente uno de los padres apostólicos. Se dice que es de los padres apostólicos por la cercanía que tuvo precisamente con los apóstoles, esa cercanía cronológica que permitió de pronto conocer a alguno de ellos. Es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas mientras era conducido de Siria a Roma para ser ejecutado, como él mismo escribió. Esta persecución se suscitó precisamente durante el reinado de Trajano. No tenemos muchos elementos históricos concernientes a su vida. Hay una tradición del siglo X que dice que Ignacio era ese niño al cual Jesús sentó en sus pies para decirle a los apóstoles: si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero no tiene pues como un trasfondo histórico, sino que es fruto de la tradición. Podríamos decir que nació en el año 35 en Siria, que era República Romana, y falleció entre el año 98 y 110
en Roma. San Ignacio tiene un santuario principal, que es el santuario de San Clemente de Letrán, allí en Roma. Sus atributos son las cadenas y los leones. Su arresto y ejecución se produjeron a comienzos del siglo II. Aparte de eso, se sabe que fue obispo de la ciudad de Antioquía de Siria. Recuerden que en Antioquía fue el primer lugar donde llamaron a los seguidores del Señor cristianos. El conocimiento de San Ignacio se centra, por tanto, en el final de su vida, porque él mismo lo iba relatando. Pero ello basta para hacer de él uno de los padres apostólicos mejor conocidos. Ignacio es un mártir que tiene gran representatividad en la Iglesia. También la Iglesia ortodoxa lo conmemora. Las cartas de San Ignacio fueron cartas dirigidas a comunidades específicas, a Éfeso, Magnesia del Meandro, Triales, Roma, Filadelfia y Esmirna. Precisamente a San Policarpo, que también fue mártir, le escribió una carta personal. Era una carta de carácter pastoral. Los escritos de Ignacio están próximos en el tiempo a la redacción de los evangelios, y una parte de la investigación ignaciana está centrada en establecer la relación de estas cartas con los evangelios. Estas cartas, cada una está muy bien especificada, ofrecen valiosos indicios sobre la situación de las comunidades cristianas a finales del siglo I y a comienzos del siglo II. En Antioquía, que era una ciudad muy cosmopolita, se contaba aproximadamente con unos 500.000 habitantes, había allí una sinagoga, y luego llega pues el cristianismo y comienza a haber como una división, precisamente porque existían los conversos al cristianismo, los que eran judíos y aquellos precisamente que hacían parte pues como del cristianismo. La primera noticia de sólida apariencia es que fue obispo de Antioquía, y el propio Ignacio lo afirma en las cartas, y Eusebio de Cesarea y Flavio Josefo, que eran historiadores paganos, también hacen referencia a nuestro querido obispo y mártir San Ignacio de Antioquía. Aunque Ignacio fue condenado en Siria, pudo haber sido ejecutado allá, se ordenó su traslado a Roma. No está clara la razón o necesidad de ese traslado, ni el estatuto jurídico que tuvo Ignacio durante el proceso. Se han propuesto varias explicaciones, pero ninguna goza de demasiado crédito. La primera y más sencilla afirma que Ignacio era un ciudadano romano y que fue llevado a Roma para que pudiese ejercer su derecho de apelación ante el emperador. En la literatura cristiana se narraba ya el precedente de Pablo de Tarso, que ejerció dicho derecho al ser detenido en Jerusalén. Esto lo escuchamos en Hechos 25, capítulo 11, y fue consiguientemente trasladado a Roma. Sin embargo, en el caso de San Ignacio de Antioquía, nos resulta plausible pensar, aún admitiendo su ciudadanía, que tuviese intención de apelar ante el emperador, porque según se desprende de sus cartas, Ignacio deseaba ser arrojado a las fieras, y por ejemplo en su carta a los romanos niega inclusive en esta carta a los romanos que él quiera una defensa, sino que él quiere ser trigo que alimente precisamente a estas fieras. En la vida de Ignacio tenemos pues precisamente aquel siervo fiel que dio testimonio precisamente ante Roma de
ese amor profundo hacia la Iglesia Católica y de ese amor también hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. En todos estos escritos, él tiene una amplitud de conocimiento sobre la Virgen, el Espíritu Santo y sobre toda la realidad concerniente a la vida de la Iglesia Católica. Nosotros hoy debemos imitar de Ignacio precisamente su valentía para predicar el Evangelio. En esos escritos él mismo se autoproclama como el Teósforo, el portador de Dios, y se proclama como el mártir de Cristo. Así dio un fiel testimonio de ese amor por nuestra Santa Iglesia Católica. Que San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, bendiga y proteja a nuestra Iglesia Católica. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos El vino unido al agua representa nuestra diste, condición humana. fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea el Señor. Bendito será para nosotros bebida de seas salvación. por siempre, Señor. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con agrado la ofrenda de nuestro filial servicio, como recibiste a San Ignacio de Antioquía, trigo de Cristo convertido por los tormentos del martirio en pan inmaculado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro Arzobispo Ricardo. Y así como nos has congregado en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles, con los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra palabra tuya tuya bastará bastará para para sanarlo. Cuerpo y sangre de Cristo, guarda en mi alma para la vida eterna. Tenía más de 1000 excusas diferentes para no venir a verte, todas ellas parecían importantes en mi alma. Comenzaba ya a olvidarme del sabor a ti. Parecía uno más entre la gente que camina sin sentido, que viven sin estar vivos. Me encontraba tan herido de mi dolor, yo te culpaba a ti.
Con cada paso me alejaba del abrazo que querías darme. Con amor tejías lazos para enamorarme. Tú anhelabas encontrarme y yo volvía a huir. Tú llegabas siempre a tiempo a nuestro encuentro y yo llegaba tarde. ¿Cuánto tiempo me esperaste solo para amarme? Y hoy mis pasos finalmente me traen a ti. Es un pedazo de infinito, tan pequeño y a la vez tan grande. Un amor tan imposible, tan incomparable, pero aún así yo puedo llenarme de ti. Soy trigo de Cristo, he de ser molido por los colmillos de las fieras para convertirme en pan inmaculado. Oremos. Nos restaure, Señor, el pan del cielo que recibimos en la celebración del martirio de San Ignacio de Antioquía y nos conceda ser cristianos de nombre y por las obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión vuestra. Amén. Puedes dejarnos tus peticiones, acción de gracias en el canal YouTube, en Misa Cosmovisión, para nosotros recepcionarlas y presentárselas al Señor. Síganos en las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.